Todos los años es lo mismo, pero nunca es igual. Cada año suceden cosas distintas, porque el MUT Madrid es un proyecto donde nosotros ponemos la casa y vosotros ponéis lo mejor de vosotros mismos. Al final, todos nos llevamos mucho más que la suma de las partes. En el mundo puede ser que no siempre veas el resultado de las cosas. En el MUT, sí. Puede que estudies más que nunca en la vida, pero el esfuerzo tendrá su recompensa. En el mundo, muchas veces no se sabe cómo abordar algunos problemas. En el MUT Madrid sí. Los participantes analizan compraventas de petróleo, satélites, transportes y resuelven cuestiones sobre sociedades, seguro y reaseguro. Todo lo que uno puede imaginar y más. En el mundo hay cosas que no sabemos cómo terminan. En el MUT Madrid, los desafíos comienzan y terminan con la satisfacción del trabajo bien hecho. Hay despachos de abogados, nacionales e internacionales, que están estudiando nuestros casos, los casos del MUT Madrid. En el mundo cada día cuesta más ponerse de acuerdo. En el MUT Madrid, personas de muchos lugares del mundo colaboran porque todos aceptamos las reglas. En el mundo cuesta que te escuchen. En el MUT Madrid nadie quiere perderse ni uno solo de tus argumentos. En un mundo cambiante y complicado, siempre tendremos el MUT, nuestro mundo. Una competición que saca lo mejor de cada uno. Y aunque a veces ganen unos y otras veces ganen otros, todos ganamos. Eso es el MUT. Una competición, un evento, un intercambio, una pasión. La de encontrarnos, divertirnos, aprender y vivir juntos momentos que duran para siempre. Quisiéramos comenzar agradeciendo a los organizadores de este congreso por brindarnos la oportunidad de presentar el MUT Madrid, Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil. Tengo el honor de iniciar esta exposición y lo hago en nombre de su directora, la profesora Perales, los subdirectores, el profesor Ramos y yo misma, Tatiana Arroyo, así como los coordinadores, los profesores Rodríguez y Gastiri. Para ello abordaremos tres aspectos. El primero e introductorio, que hemos querido bautizar como Universo MUT, en el que destacaremos tres cuestiones: los orígenes y el significado actual de los MUTs, la estructura de la competición y las herramientas de aprendizaje y de formación que ofrece el MUT Madrid. En segundo lugar, nos trasladaremos a las sucesivas innovaciones en las técnicas formativas que hemos querido introducir desde que comenzamos hace ya 14 años con el MUT Madrid. Pues la innovación, consideramos, debe ser una constante edición tras edición. En tercer lugar, y por ser el aspecto de mayor actualidad, se expondrán los retos a los que se ha enfrentado el MUT Madrid en tiempos de COVID y en particular el salto a las audiencias virtuales. Comenzando por el universo MUT y en particular por los orígenes y su significado actual, el término MUT es de origen anglosajón y inicialmente se empleaba en el medievo para referirse a aquello que es objeto de debate y de discusión. Siglos después, el término MUT, mejor dicho, el término MUT Court, empieza a acuñarse principalmente en las universidades de derecho angloparlantes para describir una actividad que se plantean a los alumnos en la que deben, conforme a un caso y previo estudio del mismo, confrontar las posturas contrarias, esto es, la posición de demandante y demandado siempre ante jueces o árbitros versados en la materia. Esta clase de ejercicios se extendió rápidamente por sus ventajas formativas y en el plano internacional y en particular del derecho privado mercantil destaca una primera competición, el BISMUT, que se inicia su organización desde el año 1993. Este MUT, que se celebra en Viena íntegramente en inglés, en su última edición participaron más de 387 equipos de universidades de todo el mundo. Por su parte, el MUT Madrid abrió las puertas en el año 2009 por una iniciativa directa de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,
junto con la Universidad Carlos III de Madrid, con la finalidad vital de dar a conocer los textos internacionales del comercio más relevantes en una competición que se desarrolla, a diferencia del Bismuth, en español. En cuanto a la estructura de la competición, los MOOCs propiamente dichos parten de una estructura base que es la que asegura las grandes ventajas de aprendizaje y de formación de los estudiantes. En este sentido, el punto de partida tiene lugar con la publicación del caso, generalmente en el caso del MOOC Madrid la primera semana de noviembre. El caso representa el relato de los hechos, la plasmación, en definitiva, de los problemas jurídicos, que además son múltiples tanto por la parte sustantiva como por la parte de arbitraje. Desde la publicación del caso, los equipos de las facultades de Derecho de todo el mundo, acompañados de sus entrenadores, comienzan con el estudio de la materia y en una primera fase escrita deben comenzar con la redacción de los escritos. Primero, la redacción del escrito de demanda y a continuación la redacción del escrito de contestación a la demanda. Tras ello da inicio a la segunda fase, la fase oral, que generalmente en el caso del MOOC Madrid se celebra en el mes de abril, durante la cual cada equipo se enfrenta en rondas generales en 4 ocasiones, alternando las posiciones de demandante y demandado. Se enfrentan siempre simulando un arbitraje ante un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros que plantean libremente preguntas sobre el caso y que valoran la intervención de los equipos. De las resultas de la valoración emitida por los árbitros se decide qué equipos pasan a las rondas eliminatorias y así sucesivamente hasta la final. El MOOC Madrid, ya que reside una de las innovaciones que aporta la estructura básica de los MOOC, tiene una tercera fase que consiste en la redacción del laudo del caso. Cada una de estas 3 fases son objeto de su evaluación y además es reconocida a través de las diferentes categorías de premios a tales efectos existentes. En relación a las herramientas de aprendizaje y de formación del MOOC Madrid, resulta difícil resumir todas y cada una de las herramientas, por ello debemos emprender esta tarea a través de 3 claves o elementos cruciales. La primera clave reside en la existencia del caso, ya mencionado, que debe ser lo suficientemente complejo, completando cuestiones jurídicas cercanas a la realidad y además de forma equilibrada para que tan fácil como difícil sea defender a la parte demandante como a la parte demandada. Para alcanzar dicho objetivo, la elaboración del caso cada año está en manos del equipo de organizadores. Además, adicionalmente participan abogados de las firmas colaboradoras, de los patrocinadores y de las empresas que estén relacionadas con el mercado en el que se ubique el caso de la edición en cuestión. Para ello estamos atentos a los problemas más actuales de la práctica mercantil y del arbitraje internacional. Por ejemplo, el caso de este año planteaba, entre otros, un problema derivado por el COVID en el marco de los seguros y problemas diversos por el empleo de las audiencias virtuales en los procedimientos arbitrales. En la medida que es un caso lo más cercano a la realidad, los equipos en la fase escrita primero deben ejercitar la habilidad de identificar las cuestiones jurídicas que deben resolver, pero a continuación deben realizar la investigación y la reflexión de los problemas jurídicos planteados, lo que conlleva un exigente ejercicio de precisión jurídica, de carga dogmática de los hechos, es decir, fáctica, doctrinal y jurisprudencial. Por último, para exponer los argumentos, los estudiantes deben desarrollar una capacidad crítica sobre todas y cada una de las cuestiones. Pero como todo futuro abogado que se precie, su labor no se puede quedar en las habilidades escritas, sino que un abogado en ejercicio debe contar con las habilidades verbales. Es aquí donde encontramos la segunda clave del MOOC Madrid. Para la preparación de la fase oral de las audiencias entra necesariamente en juego la necesidad de aprender diversas herramientas. De un lado, las técnicas de comunicación, que implica desde lo más básico como aprender técnicas de vocalización, a modular la voz, la entonación, a manejar las pausas, a controlar la dirección de la mirada en cada ocasión, a controlar el lenguaje corporal, que éste vaya acompasado con la voz, su entonación y el mensaje que se transmite. De otro lado, deberán aprender las técnicas de argumentación en la que la capacidad
de concisión a la hora de argumentar y la agilidad para responder elocuentemente a los árbitros o a los argumentos expresados por otra parte son vitales. Clave también del aprendizaje y de la extraordinaria experiencia formativa es que tanto en la fase escrita como en la fase oral participan profesionales expertos de muchas partes del mundo que dejan de lado sus obligaciones para formar parte del MUT Madrid, ofreciendo sus conocimientos mediante los comentarios que trasladan a los equipos, ya sea en la redacción de los escritos o durante la fase oral. La elaboración del caso del MUT Madrid de cada edición es una tarea compleja y delicada que requiere de un equipo organizador de 2 o 3 profesores. A ellos se añaden, del lado profesional, la participación de los abogados de las firmas colaboradoras que nos ayudan a aportar una visión más real del caso y aterrizarlo en hipótesis factibles. El caso del MUT Madrid es en sí mismo un complejo trabajo de investigación que nos obliga a estar atentos a los problemas más actuales de la práctica mercantil y del arbitraje internacional. En el MUT Madrid, desde siempre, hemos sido conscientes de la necesidad de anclar la imaginación en la realidad de las disputas transnacionales. Para ello, hemos podido realizar experimentos innovadores en la formación de los alumnos que participan cada año en el MUT. Algunas de estas prácticas han sido, por ejemplo, la inclusión de ficticios informes periciales, económicos o informáticos, dentro del caso, el examen o interrogatorio de los peritos durante las rondas finales de la competición, la discusión sobre pruebas presentadas en el último minuto, la petición como medida de emergencia de la prueba de uno de los testigos por videoconferencia, también contrainterrogatorios. Los procedimientos arbitrales comúnmente terminan con un laudo. Aun siendo esta pieza fundamental en el arbitraje, los MUT simulan procedimientos arbitrales solo alcanzan la fase inicial y la fase de las audiencias. Sin embargo, en el MUT Madrid, con el objetivo de ofrecer la formación más completa, también preveemos la posibilidad de redactar el laudo del caso de cada edición. Es una realidad que los abogados del siglo XXI no son los abogados del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. De hecho, el papel actual desarrollado por los abogados va más allá de las características tradicionales de la profesión jurídica. Todos los días se enfrentan a nuevos desafíos, por lo que las nuevas habilidades son una demanda creciente. En el MUT Madrid tratamos de responder a estas necesidades formativas. Hola a todos. Continuando con la presentación, me voy a referir ahora a los retos e innovaciones que ha supuesto la pandemia para todos. Pero en el caso del arbitraje ha sido la irrupción de las audiencias virtuales lo más relevante. Ello ha cambiado la fisonomía del arbitraje para siempre y también marcó al MUT Madrid. El año pasado, a un mes vista de la fase oral programada, inicialmente en formato presencial, tuvimos que enfrentarnos a desafíos de organización sin precedentes. Equipos y entrenadores preparándose en condiciones adversas. La organización MUT Madrid reinventándose en un contexto verdaderamente complicado, con poco tiempo de maniobra, dimos el salto al mundo virtual. Desde la práctica ahora ya consolidada de la elaboración de protocolos sobre audiencias remotas, hemos visto durante este tiempo el surgimiento de nuevas prácticas, de nuevas necesidades de crear nuevas reglas que pudieran acomodarse mejor al escenario virtual, como puede ser notas, recomendaciones. También vimos la llegada de un nuevo invitado a las audiencias, el TEC secretario, así como la instalación de un nuevo lenguaje, por ejemplo, la etiqueta virtual, por ejemplo. La necesidad de innovar y ser imaginativo para poder persuadir al tribunal en un escenario virtual. Las innumerables cuestiones logísticas, como la existencia de una sala paralela para los árbitros donde pudieran retirarse a deliberar. Y todo ello sin olvidar las cuestiones de tipo jurídico que se plantean y se han planteado durante la pandemia acerca de la validez de estas audiencias virtuales. De todas estas cuestiones dan cuenta las 2 últimas ediciones del MUT Madrid, que han sido realizadas en formato virtual. Y es que si bien
puede decirse que las instituciones de arbitraje fueron los primeros actores que reaccionaron rápidamente a este nuevo escenario, lo cierto es que Mood Madrid se adelantó en tiempo a muchas de ellas y fuimos un banco de prueba para las instituciones arbitrales y las firmas de abogados. Así, en la 12ª edición del Mood Madrid, en 2020, cuando la ciudad estaba en total confinamiento desde mediados de marzo, los organizadores contratamos a una empresa especializada para la realización de audiencias remotas. Realizamos anticipadamente pruebas necesarias de conexión, hicimos un arbitraje de prueba con árbitros y 2 equipos voluntarios y redactamos los protocolos específicos para la celebración de estas audiencias virtuales, lo que incluyó 3 documentos ad hoc. Otro giro interesante fue el que sucedió en este año, en la 13ª edición, celebrada en abril, que también fue virtual, y aquí los equipos se vieron sometidos a varias pruebas de estrés. En primer lugar, el día anterior de las semifinales, se dieron a conocer nuevos hechos que afectaban al secretario arbitral y que abría la puerta a cuestiones jurídicas de gran actualidad. Los equipos tuvieron que expresar su opinión jurídica al respecto, debiendo además de atender a las preguntas de una comisión especial que evaluaría dicha intervención de forma separada a los argumentos de las semifinales y determinaría al ganador de la mención de honor a la mejor defensa del árbitro interino. Otro elemento incorporado fue durante la final de la competición y pocas horas después de las semifinales se incorporó un testigo sorpresa que depuso durante la audiencia. Pudo ser interrogado por las partes, pero sucedieron 2 contingencias de laboratorio. La primera, una intrusión no deseada de un tercero en plena audiencia virtual, y la pérdida de la conexión con el testigo sin que pudiera finalizar su testimonio. Cuestiones que que los equipos tuvieron que incorporar durante su argumentación de cara a los alegatos de la audiencia. Esta sorpresa fue evaluada separadamente de los argumentos de la final por el mismo tribunal y dio lugar a la mención de honor al mejor interrogatorio virtual turbulento. En definitiva, las audiencias virtuales han puesto sobre la mesa otra manera de reinventar el modo de hacer las audiencias tradicionales. Por su parte, el Mood Madrid no ha hecho sino introducirlas para así poder servir de laboratorio al permitir que los futuros abogados hayan podido ensayar diferentes opciones y técnicas que contribuirán a un manejo más eficiente, ágil y seguro de las audiencias virtuales. Finalizamos pues este apretado recorrido sobre lo que ha sido el Mood Madrid en estas 3 ediciones. Podemos asegurar que el Mood Madrid seguirá por muchos años, pues tenemos clara nuestra vocación de servicio público a la universidad y el objetivo de formar generaciones de juristas. La originalidad de las propuestas ha sido y auguramos que será una constante del Mood Madrid. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestros patrocinadores y a los colaboradores durante estos 13 años de Mood Madrid. Muchas gracias.